Los años perdidos de Jesús, la vida que la Biblia no quiso contarte. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasó con Jesús entre los 12 y los 30 años? La Biblia, sorprendentemente, guarda silencio. Nos cuenta de su nacimiento, de una infancia milagrosa y de un momento clave a los 12 años cuando discute con sabiduría en el templo. Pero luego, todo se desvanece. 18 años de su vida permanecen en la sombra, sin una sola palabra escrita en los evangelios canónicos. Y es aquí donde comienza el misterio. ¿Vivió una vida común y corriente en Nazaret, como un simple carpintero? ¿O acaso viajó por tierras lejanas, aprendiendo sabiduría entre monjes budistas, místicos egipcios o maestros esenios? Es posible que los años perdidos de Jesús escondan enseñanzas, secretos o vivencias que no fueron contadas o que fueron deliberadamente ocultadas. Hoy, en La Voz de los Dioses, vamos a abrir esa puerta silenciosa. Te invito a explorar las teorías, los textos olvidados y las leyendas que rodean la vida oculta de Jesús, esos años que podrían contener claves espirituales más profundas de lo que imaginamos. La infancia documentada de Jesús según los Evangelios. Aunque la Biblia no dedica muchas páginas a la infancia de Jesús, los Evangelios de Mateo y Lucas nos entregan fragmentos esenciales que nos permiten conocer algunos momentos claves de sus primeros años. Estos relatos no solo están cargados de simbolismo, sino que también preparan el camino para lo que vendrá después. En el Evangelio de Lucas, encontramos el relato del nacimiento milagroso de Jesús, la visita de los pastores, su presentación en el templo y un momento particularmente enigmático a los 12 años, cuando la familia viaja a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Allí, Jesús se queda en el templo, sin que sus padres se den cuenta, y cuando lo encuentran 3 días después, está discutiendo con los doctores de la ley. Su sabiduría y comprensión dejan asombrados a todos. María le pregunta por qué se ha quedado atrás, y él responde con una frase que hasta hoy genera asombro. ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Lucas 2:49. Este evento es el último episodio registrado de su niñez. No hay más detalles. No sabemos si volvió a Jerusalén en los años siguientes, si continuó desafiando a los sabios del templo, o si aquel momento fue una excepción. Aquí termina la etapa conocida, y comienza el gran silencio. El gran vacío entre los 12 y los 30 años. Desde ese último episodio en el templo hasta su aparición pública en el Jordán, pasan 18 años que la Biblia no registra. Este espacio en blanco ha sido llamado por muchos estudiosos los años perdidos de Jesús. El siguiente versículo que nos habla de él ya lo presenta como un hombre de 30 años, acudiendo a Juan el Bautista para ser bautizado en el río Jordán, Lucas 3:23. Lo que pasó en ese intervalo no se menciona en los evangelios canónicos, ni en los escritos del Nuevo Testamento. Este silencio ha generado una de las mayores intrigas bíblicas. En un documento tan cuidadosamente escrito, tan detallado en momentos menos relevantes, ¿por qué omitir casi 2 décadas de la vida del personaje central de toda la fe cristiana? ¿Fue una decisión deliberada? ¿Acaso esos años no contenían nada digno de ser contado? ¿O había algo que no debía ser revelado en ese momento? Incluso los padres de la Iglesia, como Orígenes y Agustín, reconocieron este vacío, pero no ofrecieron explicaciones claras, lo que ha alimentado las especulaciones durante siglos. Interpretaciones tradicionales del silencio. Algunos teólogos defienden que este silencio tiene una intención espiritual muy clara, centrar la atención no en la vida privada de Jesús, sino en su ministerio público, el cual era el objetivo principal de los evangelios. Según esta visión, los evangelistas, inspirados por el Espíritu Santo, decidieron que lo verdaderamente importante no era su vida cotidiana, sino su enseñanza, sus milagros, su pasión, muerte y resurrección. Lo anterior era simplemente un tiempo de preparación. Otros explican que Jesús vivió esos años como un simple Galileo, trabajando junto a su padre adoptivo, José, en el oficio de carpintería, ayudando a sostener a su familia. Y creciendo en sabiduría y experiencia como cualquier joven judío de su tiempo. Esta idea se basa en el versículo final de la historia del templo. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, Lucas 2:52. Para muchos creyentes, este crecimiento silencioso y cotidiano es un testimonio de humildad. El Hijo de Dios se sometió al tiempo humano, aprendió, esperó, y no apresuró su misión. Pero incluso esta explicación tradicional no elimina las preguntas. ¿Cómo se formó su comprensión profunda de las Escrituras? ¿Dónde aprendió las palabras que luego sacudirían a toda una civilización?
¿Cómo adquirió la autoridad moral y espiritual que lo distinguía de todos los demás? El contraste con otros personajes bíblicos. Algo más que genera curiosidad es que, a diferencia de Jesús, otros personajes importantes de la Biblia sí tienen narraciones más completas sobre su juventud. Por ejemplo, Moisés, con quien Jesús es frecuentemente comparado, tiene una biografía más detallada, se relata cómo fue rescatado de las aguas, criado en la corte del faraón, y cómo más adelante mata a un egipcio y huye al desierto. El profeta Samuel, por su parte, es mostrado desde su nacimiento hasta su infancia en el templo y luego como líder del pueblo. Incluso Juan el Bautista, que tuvo una vida pública mucho más breve, cuenta con una historia de infancia y crecimiento, Lucas 1. Entonces, ¿por qué no se aplica el mismo tratamiento a Jesús, siendo el personaje central del Nuevo Testamento? Este contraste ha llevado a muchos investigadores a pensar que el vacío no es accidental y que la omisión podría deberse a razones que van más allá de lo puramente narrativo. Este silencio bíblico, lejos de cerrar un capítulo, abre una puerta a las preguntas, las hipótesis y los misterios. Y como verás en las siguientes secciones, no faltan teorías que buscan llenar ese vacío, desde las más racionales y terrenales hasta las más místicas y sorprendentes. ¿Permaneció en Nazaret como carpintero? Una de las teorías más conservadoras, y a la vez más aceptadas por los estudiosos tradicionales, es que Jesús simplemente permaneció en Nazaret, llevando una vida tranquila y discreta como hijo del carpintero José. En aquellos tiempos, ser carpintero, del griego tecton, no significaba solamente trabajar la madera. Algunos estudiosos sugieren que el término también podía referirse a un constructor, artesano o albañil. Es decir, Jesús pudo haber trabajado tanto con madera como con piedra, elementos comunes en las construcciones de Galilea. Esta teoría presenta a Jesús como un joven que vivió entre la gente común, en una región periférica del Imperio Romano, aprendiendo de la vida diaria, de la naturaleza, del trabajo duro y del sufrimiento del pueblo judío bajo la opresión romana. Este entorno sería clave para su posterior mensaje centrado en los pobres, los humildes y los marginados. En este contexto, se cree que Jesús también se habría formado en las sinagogas locales, estudiando la Torá, leyendo los profetas, y desarrollando desde joven una profunda sensibilidad religiosa. Pero entonces surge la pregunta: ¿puede alguien sin formación formal, sin acceso a bibliotecas o escuelas avanzadas, desarrollar una sabiduría que más adelante maravillaría incluso a los fariseos y doctores de la ley? Jesús en la India, la teoría del viaje oriental. A finales del siglo XIX, un explorador ruso llamado Nicolás Notovich afirmó haber descubierto un antiguo manuscrito tibetano en el monasterio de Emis, en Ladakh, India. Según su relato, el texto narraba la historia de un joven llamado Isa, que viajó desde Israel hacia la India y el Tíbet en busca de sabiduría. Según este manuscrito, Isa, una variante árabe del nombre Jesús, estudió con los brahmanes, aprendió el hinduismo y el budismo, y predicó contra las castas y la opresión de los intocables, lo que habría provocado conflictos con las autoridades religiosas locales. Finalmente, el texto sugiere que Isa regresó a su tierra natal para continuar su misión. Aunque muchos académicos han descartado esta teoría por falta de pruebas concluyentes, otros han encontrado paralelismos sorprendentes entre las enseñanzas de Jesús y algunos principios del budismo: la compasión, el perdón, el desapego material, el amor a los enemigos y la práctica del retiro espiritual. ¿Podría Jesús haber viajado realmente a Oriente durante su juventud? ¿Pudo haber sido influenciado por los sabios del Este y luego transformar esas enseñanzas a la luz del monoteísmo hebreo? Es una idea fascinante y profundamente polémica. Las enseñanzas esenias y Qumrán. Otra teoría con gran peso histórico es la que vincula a Jesús con los esenios, una secta judía que vivía en las cercanías del Mar Muerto, en comunidades como la de Qumrán. Los esenios eran conocidos por su vida austera, su dedicación a la oración, su rechazo al mundo corrupto de Jerusalén, y su creencia en una inminente llegada del Mesías. Algunos de sus textos, hallados en los famosos rollos del Mar Muerto, hablan de un maestro de justicia, de una batalla entre la luz y las tinieblas, y de un fin de los tiempos. Muchos investigadores han señalado las similitudes entre las enseñanzas de Jesús y los textos esenios: la purificación del alma, el bautismo como rito espiritual, el rechazo de la riqueza y la expectativa del reino de Dios. ¿Y si Jesús pasó parte de su juventud entre los esenios? ¿Y si allí encontró una comunidad que ya hablaba de esperanza, pureza y resistencia espiritual?
Este posible vínculo abre un panorama fascinante. El Jesús que regresa a Galilea no es solo un joven lleno de fe, sino alguien que ha sido formado en una corriente mística, radical, profundamente judía pero también profundamente crítica del sistema religioso oficial. ¿Influencias grecorromanas, una educación helenista? En tiempos de Jesús, la cultura griega aún influía fuertemente en el mundo judío, especialmente en las ciudades más grandes como Séforis, ubicada a escasos kilómetros de Nazaret. Séforis era un centro de actividad helenística, donde convivían ideas griegas, romanas y judías. Algunos teólogos proponen que Jesús pudo haber tenido contacto con filósofos estoicos, cínicos o incluso seguidores de Sócrates, cuyas ideas sobre la ética, la verdad y el autodominio se reflejan en algunas parábolas y discursos del Evangelio. Por ejemplo, el estoicismo enseñaba que el sabio debía vivir conforme a la naturaleza, despreciar la riqueza y mantenerse en paz frente a las adversidades. ¿No suena eso familiar al Jesús que enseña en el Sermón del Monte? Además, el estilo de enseñanza de Jesús, con parábolas breves, caminatas y confrontación con las autoridades, recuerda el estilo de algunos maestros itinerantes griegos que usaban la palabra como herramienta de transformación social. Es posible que Jesús haya aprendido a dialogar, debatir y enseñar no solo en sinagogas, sino también en plazas públicas y espacios de discusión abierta. Textos apócrifos que intentan llenar el vacío. En ausencia de datos canónicos, muchos textos apócrifos y gnósticos surgieron en los siglos posteriores para intentar responder a la gran pregunta: ¿qué hizo Jesús en esos años? Uno de los más conocidos es el Evangelio de la Infancia según Tomás, que describe a un joven Jesús realizando milagros desde muy pequeño, modelando pájaros de barro y dándoles vida, resucitando niños muertos, o incluso castigando a quienes lo molestaban. Estos relatos, aunque considerados no canónicos por la Iglesia, reflejan una fascinación antigua por llenar el vacío, por imaginar un Jesús que ya desde niño era extraordinario. Un ser divino que no podía vivir en el anonimato. Pero estos textos también son criticados por su tono mágico, a veces violento, y por ofrecer una imagen menos equilibrada que la que presentan los evangelios oficiales. ¿Podrían estos textos ser reflejos distorsionados de hechos reales? ¿O son simplemente ficciones piadosas? Las teorías históricas que intentan reconstruir los años perdidos de Jesús no solo nos muestran distintas posibilidades, también nos obligan a mirar más allá de lo establecido. A preguntarnos quién era realmente Jesús antes de convertirse en el Cristo. Y quizás, en ese camino de búsqueda, descubrimos no solo a un personaje histórico, sino también a un símbolo viviente de transformación espiritual que trasciende culturas, lenguas y fronteras. Jesús como iniciado en misterios antiguos. Más allá de las teorías históricas y las interpretaciones bíblicas tradicionales, existe una corriente de pensamiento que afirma que Jesús no fue solo un maestro judío, sino un iniciado en antiguas escuelas de misterio. Estas escuelas, como las de Egipto, Persia, o incluso la legendaria Atlántida, habrían guardado durante siglos sabidurías ocultas sobre el alma, el cosmos y la vida después de la muerte. En este marco, los llamados años perdidos serían una etapa de formación esotérica. Jesús habría sido llevado por sabios o guías espirituales a lugares sagrados para aprender el lenguaje de los símbolos, la alquimia interna, la sanación energética y la conexión directa con la divinidad. Quienes defienden esta visión sostienen que muchas de sus enseñanzas públicas, como el reino de Dios dentro de uno, la transfiguración o la resurrección, contienen claves místicas solo comprensibles por quienes conocen los códigos iniciáticos. En este Jesús esotérico, cada parábola sería más que una lección moral. Sería una puerta a verdades ocultas, una forma de enseñar sin revelar del todo. ¿Podría el mensaje cristiano haber sido una traducción codificada de los misterios antiguos, adaptados para una nueva era espiritual? Jesús como enviado de otros mundos. Una de las hipótesis más sorprendentes, y también más polémicas, es la que plantea que Jesús no era completamente humano, sino un ser proveniente de otro plano de existencia, quizá incluso de otro mundo o dimensión. Autoras como Dolores Cannon o investigadores como Erich von Daniken han sugerido que Jesús podría haber sido un mensajero cósmico, un enviado de civilizaciones más avanzadas, que descendió a la Tierra para guiar espiritualmente a la humanidad. Desde esta perspectiva, la estrella de Belén habría sido una nave luminosa, y los ángeles que anunciaron su nacimiento serían entidades extraterrestres benevolentes. Los milagros de Jesús, caminar sobre el agua, sanar instantáneamente, controlar el clima, resucitar muertos, serían manifestaciones de tecnologías superiores o capacidades espirituales desarrolladas en otros mundos.
Incluso la resurrección podría verse como un proceso de transferencia dimensional, más que una simple vuelta a la vida física. ¿Y si Jesús vino a elevar nuestra frecuencia espiritual y recordarnos que somos más que materia? El viaje astral y los planos de conciencia. Otra teoría con fuerte arraigo en el pensamiento esotérico moderno es que Jesús, durante sus años perdidos, exploró los planos sutiles de existencia mediante prácticas espirituales profundas como la meditación, el ayuno prolongado y el retiro en la naturaleza. Según esta visión, Jesús habría realizado viajes astrales o salidas del cuerpo, alcanzando niveles de conciencia superiores donde habría recibido revelaciones directas de lo divino, y donde habría conocido el verdadero propósito del alma humana. Esta hipótesis se apoya en fragmentos del Evangelio de Juan, donde Jesús dice: Antes que Abraham fuese, yo soy. Oh. Mi reino no es de este mundo. Quienes creen en esta teoría sostienen que Jesús desarrolló una conciencia crística, una forma de iluminación, que le permitió acceder a verdades cósmicas y, más aún, anclar esas verdades en el plano físico. Durante sus años ocultos, habría aprendido a dominar la energía vital, a leer el alma de los hombres y a comunicarse con seres de luz. ¿Y si los milagros no fueron otra cosa que acciones realizadas desde un nivel de conciencia elevado? Jesús y la sabiduría gnóstica. Los gnósticos fueron una corriente espiritual de los primeros siglos del cristianismo que afirmaban que Jesús vino a despertar al ser humano de la ilusión del mundo material. Según ellos, el mundo físico es una cárcel creada por un demiurgo inferior y el alma debe liberarse a través del conocimiento interior o gnosis. En algunos textos gnósticos, como el Evangelio de Tomás, el de Felipe o el de Judas, Jesús aparece no como un redentor que muere por los pecados, sino como un maestro de sabiduría que revela el camino de retorno al Padre invisible. En este contexto, los años perdidos serían una etapa donde Jesús se habría sumergido en el conocimiento gnóstico, desarrollando la capacidad de despertar en otros la chispa divina que habita en su interior. El gnosticismo propone un Jesús que no pide adoración, sino comprensión, que no busca seguidores, sino seres libres. ¿Y si los años perdidos fueron los años en los que Jesús recordó su origen divino, y aprendió cómo ayudar a otros a recordar también? ¿Jesús en conexión con civilizaciones desaparecidas? Algunos investigadores alternativos, como Graham Hancock o Zecharia Sitchin, han teorizado que civilizaciones antiguas, como la Atlante, la Lemuriana o incluso culturas avanzadas prehistóricas, dejaron herencias espirituales ocultas en distintas partes del mundo. Desde esta óptica, los años perdidos de Jesús podrían haber sido una búsqueda espiritual por lugares de poder, donde habría accedido a templos olvidados, bibliotecas sagradas o encuentros con sabios guardianes del conocimiento ancestral. Y si el joven Jesús descendió a las profundidades de Egipto, exploró los secretos de la Esfinge, o meditó en templos tallados en piedra mucho antes de que el cristianismo existiera. En esta visión, Jesús sería un puente entre el pasado olvidado y el futuro espiritual de la humanidad. Las teorías esotéricas y místicas no solo desafían la historia, sino también la fe y la percepción de la realidad. Nos invitan a imaginar un Jesús que no solo caminó por los polvorientos caminos de Judea, sino que viajó por mundos internos y externos en busca de la verdad eterna. Y aunque estas hipótesis no pueden comprobarse con documentos, sí tienen un poder inmenso. El poder de hacernos preguntar, de abrir el corazón a lo trascendente y de recordar que, tal vez, hay más cosas entre el cielo y la tierra de las que jamás soñamos. ¿Por qué el silencio? ¿Fue intencional? La primera pregunta que todo investigador sincero debe hacerse es: ¿por qué los evangelios guardan silencio sobre estos años? ¿Se trata de un simple vacío histórico? ¿O fue una omisión deliberada por parte de los autores bíblicos? Algunos teólogos afirman que los evangelistas eligieron enfocar sus escritos en el ministerio público, pues eso era lo que consideraban esencial para la salvación, la pasión, muerte y resurrección. Otros sostienen que los años perdidos contenían enseñanzas o experiencias que no eran fáciles de explicar o asimilar en su época. Incluso hay quien se pregunta si la iglesia primitiva ocultó estos años deliberadamente para proteger una imagen controlada del Mesías, evitando debates sobre viajes, doctrinas no oficiales o ideas que pudieran poner en peligro la ortodoxia. Sea cual sea la respuesta, lo cierto es que el silencio genera preguntas. Y esas preguntas empujan a miles de personas hoy a buscar a un Jesús más completo, más humano y más cósmico al mismo tiempo. El impacto en la fe cristiana. Para muchos creyentes, pensar que Jesús pudo haber viajado, estudiado con maestros de otras culturas o practicado enseñanzas místicas no contradice su fe, sino que la enriquece.
Un Jesús que buscó, que aprendió, que se transformó antes de enseñar, es un modelo más cercano al ser humano. Deja de ser solo un ser divino inaccesible y se convierte en un arquetipo del alma que se eleva paso a paso, que cae, que se pregunta, que evoluciona. Pero para otros, estas ideas pueden representar un riesgo para la teología tradicional. Si Jesús no nació sabiendo todo, si no fue inmutable desde niño, ¿sigue siendo Dios? ¿Qué pasa con la doctrina de la encarnación? Y con su autoridad como redentor. Estas tensiones muestran que la figura de Jesús no es solo un símbolo religioso, sino un campo de batalla espiritual, cultural y filosófico. ¿Y si los años perdidos fueran parte del mensaje? Una hipótesis fascinante es que el silencio mismo de los evangelios forma parte del mensaje. Tal vez esos años no se cuentan porque nos corresponde a nosotros descubrirlos. Tal vez no están escritos porque deben ser vividos en carne propia, el tiempo del desierto, del retiro, del aprendizaje interior. Jesús pasó casi 3 décadas en lo oculto, en el anonimato. Eso nos recuerda que los grandes cambios no siempre son públicos. Que antes de hablar, hay que escuchar. Que antes de iluminar, hay que encenderse por dentro. Los años perdidos son una metáfora espiritual del proceso humano, el tiempo de crecimiento silencioso, de búsqueda, de preparación. Implicaciones para la espiritualidad moderna. Hoy, millones de personas se alejan de las religiones organizadas, pero buscan intensamente lo espiritual. Y muchos encuentran en la figura de Jesús un maestro interior más que una figura dogmática. Desde este enfoque, los años perdidos abren la puerta a una espiritualidad universal, un Jesús que trasciende credos, que une tradiciones, que enseña compasión, conciencia y conexión con lo divino desde el alma. En esta visión, Jesús ya no es solo el único camino, sino una guía hacia el camino interior. Su vida se vuelve una travesía iniciática y sus silencios, una invitación a la experiencia personal de lo sagrado. Las distintas teorías, históricas, esotéricas o simbólicas, no compiten, sino que se entrelazan en una visión más rica y profunda de su legado. ¿Qué haces tú con estos años perdidos? En última instancia, lo que importa no es solo dónde estuvo Jesús, sino dónde estás tú. ¿Estás tú también en tus años perdidos? ¿Te encuentras en una etapa de silencio, de búsqueda, de aprendizaje oculto? Jesús emergió a los 30 años como un ser transformado. Tal vez tú también estás en camino. Tal vez lo que estás viviendo ahora, en lo oculto, es parte de tu preparación para algo más grande. Los años perdidos de Jesús no son un misterio que debe resolverse. Son un camino que debe recorrerse. Y cada uno de nosotros está escribiendo, en su alma, su propio evangelio secreto. Los años perdidos de Jesús no son solo un vacío en la historia, son un espejo de nuestras propias etapas ocultas. ¿Y si este silencio no fuera un error, sino un lenguaje más profundo?